la gerencia del Centro Histórico de Cusco desde mediados de enero y creo que me tocó vivir el final de una experiencia de estos ríos con la construcción de este hotel en la calle Sapi, que ha sido bastante mediatizado y que me cupo en gran medida, ¿no?, tener que tranquilizar las aguas a partir de una aproximación, ¿no?, conversando con los diferentes actores, porque en verdad el caos no soluciona nada, ¿no es cierto? No impulsa ninguna medida, ni mucho menos. Quiero señalar también algo que es importante. Cuando asumí la gestión, me puse a revisar el plan que estaba siendo reajustado, ¿no? Y en verdad, ¿no?, es cierto, pues existen una serie de planes, enfoques y enfoques. Nosotros considerábamos en ese momento la necesidad de tener que dar un vuelco al plan maestro para reorientarlo en un sentido mucho más urbano. Es decir, el centro histórico no deja de ser ciudad, es parte de la ciudad, ¿no es cierto? Seguramente la parte o la célula más querida, más apreciada, más compleja y dotada de una serie de fortalezas y también de debilidades. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que corresponde es tratarla como tal. Y digo esto porque los viejos enfoques, los anteriores enfoques, estaban orientados más bien a ver la ciudad como un conjunto de monumentos que había que restaurar. En el caso monumental, monumento tal, monumento cual, y ahí terminó la cosa. Y nunca, ¿no es cierto?, habían habido gestiones o en el proceso de aproximación a tener planes coherentes, en todo caso no se vio así, la necesidad de fijarse en el centro histórico como parte de la ciudad, como un ente así complejo, dotado de todas las condiciones materiales y espirituales para la vida de los ciudadanos. Al no haber existido eso, ¿no?, yo considero de que se había degradado enormemente el centro histórico de la ciudad de Cusco. Y creo de que una de las primeras causas de su degradación estaba en la debilidad de la base histórica y conceptual con la que se había manejado el problema. Y a eso es a lo que pretendo referirme, ¿no? Bueno, yo le llamo Centro Histórico de Cusco una larga historia. Voy a tratar de ser muy simple, en verdad. Yo me remonto curiosamente hasta el Pleistoceno. Ustedes dirán por qué, ¿no es cierto? Porque todo lo que significó el lago Morquil vive en la cultura y tradición de mi tierra, vive, ¿no es cierto? Nos dejaron fósiles que son parte de lo que de hecho se le llaman las juyas, son los elementos auspiciadores, comunicadores con una serie de instancias. Los chamanes y los pacos siguen utilizando eso. Los nombres de la ciudad, muchos nombres de calles en la ciudad recuerdan todavía ese lago del Pleistoceno, como Texelhocha, por ejemplo, la laguna del origen, ¿no es cierto?, están ahí presentes, ¿no? Y entonces los rezagos de este lago dejaron una serie de cosas importantísimas en la cultura viva aún de nuestro pueblo y que lamentablemente todavía no han sido patrimonizados, pero que tienen que ser patrimonizados. Me estoy refiriendo, ¿no?, que en todas las laderas del Valle de Cusco existe una gran cantidad de fósiles, ¿no?, como patrimonio natural, cierto, pero que son la inspiración y han sido la inspiración de la cultura nuestra y debe ser patrimonizados. Todos ustedes conocen sobre la fundación del Estado de los Incas, ¿no? Luego de más de 5.000 años más o menos se habían instalado en las laderas del Valle de Cusco, al costado de los pantanales del lago en proceso de desecación, una serie de colectividades, la colectividad Marcavalle, la colectividad Chanapata. Creo que estas dos son importantísimas. La primera Marcavalle porque es una de las más antiguas, Chanapata, ¿cierto?, porque se le considera la abuela de las culturas. ¿Y por qué digo esto? Porque curiosamente cuando se da la superposición en la colonia
parroquia esta de Santa Ana. Santa Ana es la abuela de Jesús. Y entonces se encuentra, pues, digamos, un símil bastante interesante, ¿no? Bueno, lo cierto es que los incas fundaron, pues, Acamapa, que así se llamaba el antiguo Cusco, ¿no es cierto?, tras la leyenda esta de los hijos del sol que habían llegado del lago Titicaca. Sin embargo, es importante también resaltar algo que es fundamental y que cambió totalmente la historia del Icario. Hasta ese momento el Icario era una etnia local que no pasaba, ¿no es cierto?, de una suerte de iberos cortos, ¿no?, hasta que apareció, ¿no?, el hijo de un príncipe de una panaca, ¿no?, muy cusqueña, no heredero ya de los que habían venido del lago Titicaca, que apellidaba los Yupanqui, ¿no? Entonces el príncipe Cusi Yupanqui, ¿no?, que derrotó a los chancas y después fue declarado y denominado el Zapa Inca, el único Inca. Este hecho, que para mí es fundamental, significa dos cosas. Primero, un cambio de visión total, ¿no es cierto?, en la gestión de todo lo que era esa pequeña etnia, para convertirse en un Estado más bien multinacional. Primera cosa. Pero ¿en base a qué? Pachacuti, que así se llama, el príncipe este, cambió su nombre al momento de ser ungido emperador, ¿no? Significa incluso el retorno al cosmos. Y es que, al igual que lo que se había dado en Egipto, en el Cusco antiguo, en este estado, se dio un proceso mediante el cual se instauró un nuevo dios. Ya no es el Inti, sino es Iyaterse, que en quechua significa, ¿no?, la prístina luz del origen. Entonces, Iyaterse gobierna todo lo que está bajo el cielo, bajo el dominio, ¿no es cierto? Y todo lo que conocemos como la cosmovisión incásica parte a partir de eso, y obviamente todo lo que existe bajo eso tiene que ser conjuncional. Entonces, a la luz de ese tipo de visión, que se construye el Tahuantinsuyo, el estado de todos los rincones, ¿no? Acá se señala lo que está delante, lo que está atrás, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, obviamente, ¿no? Sin embargo, esta visión, ¿no es cierto?, hizo que se tradujera, ¿no?, en lo que son los caminos, porque había que articularlos todos. Se habían construido, según algunos, 60.000 kilómetros de caminos, ¿no? O sea, los antiguos andinos, por territorios infinitamente más difíciles que los que recurrieron en Roma, ¿no es cierto? Los romanos habían construido, pues, una red de caminos espectacular, capaz de comunicar a través de la cordillera, ¿no?, transversal y longitudinalmente casi todos los espacios. Con ese mismo modelo se pensó la ciudad inca, ¿no?, porque en el modelo de los caminos se habían ubicado los campos, lugares de aprovisionamiento, de servicio, que pudieran darle funcionalidad a este estado multinacional. La capital inca, o sea, la marca incásica, no es Yacta, por si acaso hay un error enorme. Yacta en quechua significa pueblo, conjunto de habitantes, pero la expresión física se denomina marca, ¿no? Entonces, la marca inca, ¿no es cierto?, es indispensable porque, perdón, señalarla, ¿no es cierto?, porque está constituida por una serie de elementos. En primer lugar, ¿no es cierto?, era un asentamiento que restringía el acceso a su plaza principal. Cualquiera no podía llegar a la plaza principal. Y se constituyó a partir de un conjunto de caminos intraurbanos a manera de anillos, como vemos acá en el esquema, en los cuales había una serie de tampos para intermediar, ¿cierto?, la producción de fuera al interior y también conectarlos entre sí, ¿no? Estos y los caminos en rojo allá no simbolizaban, sino eran los caminos principales que iban a las diferentes regiones, ¿no? Entonces, acá al costado de cada una de estas líneas funcionaban los barrios, ¿no?
Y los tambos naturalmente les proveían de vestido, de alimentos, de instrumentos, de medicinas y una serie de elementos fundamentales para la existencia. Y quiero hacer hincapié porque curiosamente este desconocimiento de este tipo de aspectos trajo la degradación de nuestra ciudad. Porque obviamente nadie puede vivir sin abastecimiento de elementos. Y entonces en la propia colonia los procesos de traslado, por ejemplo, del mercado, la liquidación de la estructura productiva campo-ciudad, trajo la utilización de la plaza de armas como mercado y el traslado de la plaza, y cada vez iban trayendo más problemas, como vamos a ver más rápidamente. Bueno, entonces, algo que se señala acá como Puma marca, porque dice que le dieron forma de Puma, ¿no es cierto? A mí me parece fundamental también porque tiene que ver mucho con el patrimonio. Y hay cosas que no están reconocidas como patrimonio, ¿no es cierto? Hasta ahora se creía de que el trabajo de Pachacuti de habilitación del suelo había sido un hecho casi imperceptible, pero no. El trabajo que se hizo en el periodo pachacutino fue interesante, demostrando que la planificación y el manejo del suelo puede ser mucho más complejo. Pachacuti, en primer lugar, ordenó el territorio para la capital, es decir, determinó los lugares donde debían estar las cosas. En segundo lugar, procedió al acondicionamiento del territorio. Actualmente lo que tenemos es las dos etapas casi juntas dentro de nuestras propias normas de manejo territorial. Este acondicionamiento consistía en la canalización de los arroyos, los ríos, la consolidación de las laderas con terraplenes y, sobre todo, los canales subterráneos de drenaje. Drenaje que cuando alguien construye en diferentes partes de la ciudad de Cusco, de pronto aparecen como canales, ¿no es cierto?, o conductos de agua o manantiales, ¿no?, que en verdad son parte del patrimonio más rico que puede haber, porque significa cómo los incas de una zona con tanta humedad habían logrado manejar y acondicionar el territorio. Y finalmente, sobre esas condiciones se diseñó naturalmente la ciudad. La ciudad, ustedes conocen, tenía su plaza principal con su uso, sus canales, sus puentes, un nomón y un espacio donde se depositaban las arenas y tierras que provenían de los diferentes lugares de procedencia de las diferentes etnias que se sumaban al Estado multinacional de los incas, ¿no?, como señal de conjunción, de unidad. En quechua eso significa kosh, juntos, together, ¿no es cierto? Y entonces lo más interesante es de que en la colonia nadie le llamaba Cusco con S, sino todos escribían con Z, ¿no? ¿Y por qué? Porque la Z para los españoles era el equivalente de la SH, entonces estaríamos diciendo Cusco, más o menos ya Cusco, podría ser el nombre de origen, ¿no? Muy bien, continuando podemos ver además algunas cosas que son espectaculares dentro de la ciudad. Son los alineamientos que atraviesan la ciudad de Cusco y principalmente su plaza principal, la existencia de una serie de líneas también de relación, ¿no? Ustedes ya saben los ejes que partían del Coricancha, pero estos son alineamientos entre las montañas más importantes y también los alineamientos que se hacían desde el centro de la plaza a las Sucancas para demostrar o para medir a manera de cronograma o de calendario, ¿no es cierto?, el inicio de las diferentes estaciones y hasta determinar, por ejemplo, la existencia del cenit solar, importantísimo, el 30 de octubre, ¿no es cierto?, el cenit solar, y el 14 de febrero del Cusco. Entonces, todo esto originaba una serie de festividades y un calendario, ¿no?, astronómico único, donde la ciudad de Cusco tiene también una función calendaria, ¿no?, y está relacionado a una serie de aspectos así fundamentales. Allá pueden ver ustedes la cantidad de líneas, cómo se alineaban, ¿no es cierto? Esta es una visión de la ciudad, ¿no? Otra visión acá de la Hasana, que es el templo de o el palacio de Pachacuti y Cayumbanqui. Acá en el extremo derecho inferior tenemos la plaza,
Bueno, y en la colonia, ¿qué pasó? Los caminos seguían siendo, por su perfección, por la facilidad con la que conectaban los espacios, seguían siendo muy funcionales. Se usaron otros medios, ya no habían obviamente las llamas y demás, se incorporaron los caballos, como acá ven ustedes, y acá tenemos estos gráficos inclusive, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, se dio lugar a una serie de nuevas incorporaciones, ¿no? Nosotros hemos querido marcar cómo es que la imagen de la ciudad empieza a cambiar. En la colonia se incorporaron diferentes jerarquías, por ejemplo, de espacio, ¿no? Yo quiero decir que uno de los problemas con el hotel de la calle Sapi se debe a que había desconocimiento histórico de esto que estamos mostrando, ¿no es cierto? Y es que, en verdad, había jerarquías de espacio, una jerarquía conventual, por ejemplo. Tienen patios pues mucho más grandes, con crujías muchísimo más anchas, más amplias, tienen alturas y una serie de elementos que así lo caracterizan. Y existen también una serie de jerarquías menores para las residencias palaciegas y hasta para las viviendas populares. El hotel de la calle Sapi se hizo en una zona donde había residencias populares y se insertó una jerarquía mucho más que conventual, ¿no es cierto?, porque no había ninguna norma que se nos prohíba así, ¿no? ¿Y de dónde sale? De deficiencias, nuevamente, ¿no es cierto?, en la base histórica de nuestro plan. Esta fue la ciudad de Cusco, ¿no es cierto?, según este lienzo de Monroy de 1650, fecha de terremoto, pero nos ayuda a ver que Cusco estaba compuesto por una serie de patios. Como hemos manifestado, muchos de ellos tenían muchísima vegetación, ¿no? Y eran pues, casas huertas casi todas, ¿no? Esta es la imagen que quedó de Cusco, ¿no es cierto?, hasta la República inclusive, cuando la plaza central se había convertido en mercado, ¿no? Debido a ese cambio en las relaciones pues, productivas, ¿no?, a las relaciones campo-ciudad que se habían dado y que terminó degradando, ¿no es cierto?, o mejor dicho, reemplazando o incorporando otro tipo de relaciones. Es una plataforma muy cuadrada, bastante llana, bastante limpia, ¿no es cierto?, y que naturalmente va posteriormente a cambiarse cuando se traslada el mercado primero a la Plaza San Francisco y después se traslada a la calle San Pedro. ¿Por qué me paro en el mercado? Porque es el principal lugar de abastecimiento de las personas, ¿no? Porque gracias a esos cambios se apareció allí el tranvía en el Cusco jalado por mulas, por ejemplo, ¿no? Configuró la ciudad y los espacios públicos de otra manera, fue la fuerza impulsora de muchos más cambios todavía, como vamos a ver. Miren, acá está el tranvía jalado por mulas, que además fue muy común en casi todo el Perú, ¿no es cierto? Los tranvías japoneses funcionaban así. Lo cierto es que hoy podemos decir que nuestra ciudad ha tenido pues, una influencia árabe, hispana, una influencia canaria, casi como ninguna otra ciudad, y eso es importante señalar. Y es sobre lo que muy pocos países han estudiado, debido a la gran relación que ha existido entre el Cusco a través del arrieraje. Tupac Amaru mismo era un arriero que recorría desde Buenos Aires hasta el Cusco, ¿no es cierto? Y entonces en Tenerife, en las Islas Canarias, había un puerto muy importante que ahora curiosamente incluso está una suerte de papa a la huancaína, casi tiene como uno de sus platos muy típicos, ¿cierto? Pero obviamente la relación fue muy muy grande porque era la vía de entrada natural a las Américas, ¿no? Hemos tenido también influencia francesa, ¿no?, inglesa y otras. Creo que debe señalarse algo que es importante, ¿no? Cómo es que aparece, ¿no?, algo que a nuestro juicio degradó o transformó totalmente el centro de la ciudad, básicamente en sus espacios, ¿no?, públicos. Es la influencia francesa que convirtió las plazas en parques. Entonces, nuestras plazas, de ser espacios de reunión, de ser espacios colectivos, se
se transformaron en parques, dejando algunas sendas para que la gente circule, ¿no es cierto? Y entonces, lamentablemente, eso llegó a tener pues, un efecto contundente, ¿no? Una de las muestras es esta, la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, donde ha quedado naturalmente la huella de sus jardines. El Cusco, por lo demás, ¿no es cierto?, ustedes conocen, llegó a ser la meca de la cultura tras el movimiento indigenista a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, se creó el primer club de cine, por ejemplo, en todo el Perú, ¿no? Las películas como Cuculi y Agua Fiesta y demás fueron producto de esta escuela importantísima de cine. El centro histórico de la ciudad es un centro histórico disperso, fíjense ustedes, es casi como Lima, ¿no?, que tiene una serie de huacas por diferentes lugares y que por lo tanto tiene que reconocerse como tal, ¿no es cierto? Tiene que haber una nueva delimitación del propio centro histórico, porque la que tenemos, que es la que guarda simplemente ese manchón medio naranja, no satisface pues las exigencias de todo lo otro. ¿Qué ha pasado con el centro histórico? Simplemente la pérdida de equipamiento para los diferentes fines. Cusco, ciudad, como centro histórico, no tiene nada, ha perdido todo, ¿no es cierto? Ha reducido sus espacios públicos, se han deteriorado, hay inseguridad, falta de limpieza pública, contaminación, exceso de vehículos. En Cusco tenemos 147.000 vehículos para una población de casi medio millón, es decir, cada 3 habitantes, considerados incluso los bebés que acaban de nacer, tienen un carro, ¿no es cierto? Y en una ciudad lineal esto hace imposible, digamos, la propia existencia. Hay especulación urbana, dificultades edificatorias, y todo eso trae pues, como consecuencia la pérdida y deterioro de las condiciones de existencia en el barrio, ¿no? Y la expulsión consecuente, ¿no? Quería señalar eso porque hay una serie de confusiones. Se ha querido echar la culpa de la crisis del centro histórico al turismo. No es cierto. Por lo menos yo no estoy convencido de ser así. El turismo debe ser tomado como una fortaleza, aprender a manejarlo, aprender a conducirlo, ¿no? Y si el centro histórico está en esas condiciones, es por todo lo que les he señalado como diagnóstico. ¿Qué hacer? Entonces nosotros en nuestro plan maestro, que lo estamos reajustando, tomamos como modelo el barrio y con esas definiciones. El barrio es una unidad sociocultural asentada en un territorio, tiene especiales rasgos de identidad, posee todo el conjunto de servicios necesarios para la vida y el desarrollo de sus habitantes y desarrolla y tiene complementariedades con los otros barrios del centro histórico. ¿Y cómo hacer? Mediante un proceso urbano al cual le denominamos de rehabilitación y reanimación, ¿no? La rehabilitación y reanimación es restituir las condiciones materiales y espirituales de existencia que se han perdido. Es reinsertar el espíritu del lugar en sus habitantes, recuperar el ánima perdida, la identidad, la memoria. Es construir la ciudad como espacio de encuentro positivo y es construir el espacio para vivir mejor. Bueno, acá de manera simple quería mostrarles, esta es la radiografía de la circulación por el centro histórico del Cusco, ¿no es cierto? Es realmente un caos, un centro histórico pequeño, con callecitas angostas, pero que es utilizado, ¿no es cierto?, de estas maneras. Esto es por los vehículos públicos o de transporte masivo, esto es por los taxis, ¿no? Y esto es lo que existe ahora, un plan en la ciudad que se llama el plan de movilidad, ¿no es cierto? Es uno de los primeros planes. Como estrategia se ha visto en la ciudad la constitución de un plan de movilidad y un plan de espacios públicos, como primeras estrategias, conjuntamente que la rehabilitación de toda esa infraestructura perdida. En este plan de movilidad se considera esta línea azul que ustedes ven, ¿no es cierto? Es un anillo de circulación que va hasta una estación intermodal, donde cambia, no ingresan más los vehículos, ¿no? Ese es un primer paso. El segundo es la constitución de este anillo, ¿no?, en torno al centro histórico, el potenciamiento de esta estación multimodal. A nivel ya del centro histórico mismo, ¿no es cierto?, se está manejando un concepto de supermanzanas, ¿sí?, manzanas grandes, desde donde la circulación vehicular sería solo perimetral, ¿no?
desde cualquier punto de ellos se puede llegar fácilmente, ¿no? Caminando apenas 2 cuadras, ¿no es cierto?, a cualquier punto del interior de eso. Esto nos ha de permitir a nosotros, ¿no?, poder intervenir las diferentes vías y espacios públicos. Y lo que ven ustedes como círculos son los proyectos que se están elaborando de los espacios públicos. Este es el conjunto de proyectos que venimos trabajando en el centro histórico, que a mí me parece importante, ¿no? Hay proyectos construidos o en proceso, la Plaza de Santa Ana, San Pedro, la calle Matas y la calle Marqués, que tienen obviamente ya circulación vehicular restringida. Pero tenemos también proyectos en ejecución, la Plaza de San Blas, la Plaza de las Nazarenas, Plaza de Armas, Plaza de Regocijo, Plaza de San Francisco, la calle Canchipata, y en prefiguración, ¿no es cierto?, tenemos la Plaza de Santa Teresa, la Cuesta de San Blas, Trujillo, Triunfo y demás. Lo importante es que estos proyectos en ejecución ya tienen todo su perfil aprobado, tienen su código SNIC y tienen, ¿no es cierto?, su viabilidad. Y quiero resaltar con mucha felicidad de que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura también lo estamos asumiendo todos como una tarea conjunta, porque en verdad nuestra ciudad estaba casi por morir. En cuanto se refiere a alguna información que se nos ha dicho, ¿no?, lo cierto es que nuestra ciudad, el centro histórico, ahora tiene solamente 15.000 habitantes, de acuerdo a un censo que realizó esta asociación Guamacoma de Ayala, ¿no?, pero que dista muchísimo de las proyecciones censales que se habían hecho, ¿no?, que nos daban 73.000 habitantes. Fíjense ustedes. Estamos hablando de 5 veces, ¿no es cierto? Es decir, hay un déficit terrible, ¿no es cierto?, en un proceso de desocupación, ¿no? Es muy necesario el censo. Luego tenemos acá las características, ¿no? Tenemos 9.095 inmuebles, ¿no?, inmuebles en los cuales funcionan en todos, la mayoría, ¿no es cierto?, funcionan muchas unidades de vivienda, no es solamente una, ¿no? Está asentado sobre 245 hectáreas, acoge a 20.071 viviendas, muchas desocupadas inclusive, 11 templos, 12 plazas más vías, 61.4 hectáreas estas en 153 manzanas. Estos datos están aquí resumidos, ¿no? Y tenemos los usos de suelo también, donde el uso residencial todavía, aún con pocos habitantes, ¿no es cierto?, es predominante por sobre todos los otros usos. Esperamos que retornen los habitantes activos a nuestra ciudad, pero para eso tenemos que darles condiciones. Ahora el centro histórico se sufre. El que quiere vivir en el centro histórico sufre. Es un centro, un lugar donde se sufre. Y entonces hay que convertirlo pues en una morada ideal, una suerte de sueño, de búsqueda perdida, ¿no?, innecesaria, ¿no? Tenemos además 2.500 predios, ¿no?, que han sido catalogados, pero quiero decir también que esa catalogación ha entrado en revisión porque no corresponde a lo que debería ser, ¿no? Y eso es lo que ha venido generando una serie de problemas. Los que conocen el Cusco van a ver, por ejemplo, que hay un edificio que le llaman las galerías turísticas entre la Universidad, la Avenida Sol y el Banco de Crédito. Ha sido catalogado como si fuera un edificio de valor contextual. ¿Por dónde, por favor? Si es algo que hay que dinamitar inmediatamente, ¿no es cierto? Y así por el estilo, ¿no es cierto? Es decir, son elementos que traban pues el desarrollo urbano de la propia ciudad, ¿no? Bueno, y finalmente acá tenía algunas vistas de algunos espacios que se están interviniendo, ¿no es cierto? Y ahí terminamos, amigos, discúlpenme, entendido demasiado.